Un cordial saludo para todos. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central en datos agrupados y en este caso del promedio, o también conocido como media. En estadística existen varias medidas con el nombre de media. Está la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y hay más. Ahora, en esta ocasión vamos a hablar de la media aritmética o promedio, que es un valor representativo del conjunto total de datos y forma parte de ese gran grupo que se llama medidas de tendencia central. Para encontrar el promedio en datos agrupados se sigue un procedimiento fácil que consiste en, primero, encontrar las marcas de clase de cada intervalo. Segundo, multiplicar las marcas de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Tercero, sumar todos los valores obtenidos en el paso anterior, en el segundo paso. Y cuarto, dividir la suma obtenida entre el total de datos. Vamos ahora a ver qué es cada una de las expresiones que acabamos de mencionar. En un ejemplo, tenemos la columna izquierda contiene los intervalos o clases. En este caso van de 0 a 500, 500 a 1000, 1000 a 1500, así hasta llegar a 3000. La frecuencia absoluta aparece en la segunda columna, la frecuencia absoluta para cada intervalo. Esa frecuencia absoluta se escribe una F minúscula seguida del subíndice I. Esa I nos quiere indicar si se trata de I vale 1, primer intervalo, I vale 2, segundo intervalo, I vale 3, tercer intervalo, I vale 4, cuarto intervalo y así sucesivamente. Por su parte, si hablamos de frecuencia, sería la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3 y de igual modo para cada uno de los intervalos o de las frecuencias. El procedimiento entonces para encontrar la media aritmética es encontrar las marcas de clase de cada intervalo. Dice que la marca de clase de un intervalo se obtiene sumando los límites inferior y superior y luego ese resultado se divide entre 2. La representación se hace con una letra X minúscula seguida del subíndice I. Ese subíndice, recordemos, indica a qué intervalo corresponde el valor. Para el primer intervalo entre 0 y 500, la marca de clase se encuentra siendo 0, que es el límite inferior, más 500, límite superior. Ese resultado se divide entre 2. Tenemos entonces 250 y resulta que la marca de clase para el primer intervalo, que se escribe X sub 1, es igual a 250. 500 dividido entre 2 nos dio 250. Se hace lo mismo para los demás intervalos. De este modo, entonces, para el segundo intervalo, 500 más 1000 dividido entre 2. Aquí aparece la operación. Aquí vamos resaltando en rojo el intervalo del que estamos hablando. La tercera marca de clase se obtiene haciendo 1000 más 1500, que da 2500. Al dividir 2500 entre 2 nos da 1250. Es la marca de clase del tercer intervalo, por eso aquí dice X sub 3. Se obtienen las marcas de clase para los intervalos 4, 5 y 6 de igual modo, sumando límites y dividiendo entre 2. Una vez se tienen todos los límites ya establecidos, se describen dentro de la tabla a la que se le ha agregado una columna. Esa columna dice marca de clase denotada como X sub I. Recordemos, X1 vale 250, X sub 2 vale 750, X sub 3 1250, X sub 4 1750, X sub 5 2250 y X sub 6 2750. Son los valores que encontramos en el paso anterior. Ahora, se va a multiplicar la marca de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta. Hay que crear una nueva columna o agregarle una nueva columna a la tabla que tenemos. El título de esa columna es X sub I por F sub I y nos indica, el título siempre nos indica de quién estamos hablando o cómo encontramos los valores de esa columna. Se encuentran multiplicando X por F. Para el primer caso, 10 por 250 da 2500. Para encontrar el segundo producto es 23 por 750 da 17.250. El tercer producto 68 por 1250. El cuarto, quinto y sexto cada uno va a estar apareciendo, como se indica, resultado de multiplicar la frecuencia del intervalo por su respectiva
marca de clase. Una vez se tienen todos los productos marca de clase por frecuencia, se suman. Dice ahí sumar todos los valores obtenidos en el paso anterior. Entonces la columna que se acaba de diligenciar se suma de manera vertical y el resultado de nuestro ejemplo es 199.500. El último paso, dividir la suma obtenida entre el total de datos. Y dice que este valor se obtiene sumando todas las frecuencias absolutas. Entonces el total de datos o tamaño de la muestra es el resultado de sumar la columna de frecuencias absolutas. Se tiene, 150 en el ejemplo, es la suma, y nos dice el paso, divida el 199.500 entre 150. Resulta 1330, es el resultado del promedio. El promedio para estos datos que están agrupados. Se formaliza el cálculo del promedio con la expresión que aparece. Esa expresión nos muestra una X con una barra encima, X barra o X promedio, y se acostumbra a denotar de esa manera. Promedio con X barra. Es igual a todo esto que está ahí significa. Primero multiplique XI por FI, o sea, encuentre los valores de marcas de clase por frecuencias para cada intervalo. Luego sume. Dice que I igual 1 hasta acá, quiere decir súmelo para todos los intervalos, lo que se hizo sumando todos los valores de la columna que se obtuvo, de la última columna que hallamos. Una vez se tiene la suma, entonces divida entre n, recordemos n es el total de datos. Esa letra griega sigma significa suma, vamos a sumar desde el primer intervalo hasta el último, cada uno de los productos x por f. Y el resultado se divide entre el total de datos. Eso es lo que significa esa expresión. O sea, que el promedio se obtiene sumando todos los productos entre las marcas de clase y sus respectivas frecuencias absolutas, para luego dividir ese resultado entre la cantidad de datos de la muestra. Eso fue lo que se hizo. Esperamos que este pequeño video sea de mucha utilidad para todos. Muchas gracias.